Ok, ya tenemos esto terminado. Entonces vamos a hacer el sombrero. Y para eso vamos a ocupar el estambre azul, el más fuerte. Entonces, vamos a comenzar. Espérenme. Y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento y me van a dar 30 puntos. ¿Sale? Entonces los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Tomo nada más la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 y 8 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Tejo punto por punto, pero tomando todo el punto completo. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10. Sí, ¿verdad? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 9 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Sale? No los he contado porque lo estoy haciendo al tanteo. A ver si me sale. Llevo 3 y ahorita les digo cuántos puntos quedan. 1, 2, 3 y el aumento. Van 4. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10, en la anterior fueron 36 puntos. En la vuelta 10 a la 12 es punto por punto. ¿Ok? Tejo punto por punto. Son 36 puntos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta anterior me sobraron 2 puntos bajos. Entonces no hay bronca, ¿eh? No hay problema. Sigo tejiendo y regreso. Ok, hice 2 vueltas más, entonces está en la vuelta 14. Vean. ¿Sale? Entonces, ahora en la vuelta 15 voy a hacer 2 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Un aumento. ¿Ok? Ok, ¿saben qué vamos a hacer? En la vuelta 15 voy a hacer puro aumento. ¿Ok? Un aumento en cada punto, pero tomando la vuelta, la parte de adelante de la cadenita. ¿Sí? Lo tejo y regreso. Vean.
punto por punto. Digo, aumento por punto. ¿Sale? Para hacer la solapa del sombrero. Miren. Lo termino y regreso. Ok. De la vuelta 16 a la 20 vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Y tomando todo el punto completo. Entonces, lo tejo y regreso. Si aumento vueltas, ahorita se los digo. ¿Ok? De la 16 a la 20. Ok, ya terminamos. Lo tejí hasta la vuelta 20 y entonces, miren, ya quedó así. Ok. Entonces, vamos a hacer con el estambre rojo. Vamos a hacer como un amarre, pero espérenme. Es que estoy viendo que si lo cruzo así, como viene, necesito coserlo o pegarlo para que no se mueva. Entonces estoy viendo eso. Entonces voy a hacer esto. Voy a cortar. A ver. Yo creo que lo más sano es poner una gotita de silicón. Pongo una gotita de silicón en cada cruce y así lo voy moviendo para que se quede pegadito y no se esté mueve, mueve, mueve. Como ven, creo que es lo más sano y lo mejor porque si no, se va a estar moviendo. Entonces, sonó chistoso. Pongo una gotita de silicón. Hago el cruce. Ok. Lo pego. Ahí está. Y luego subo. Y hago otra gotita de silicón. Ahí está. Es que ahora cuesta más sacarlo. Como ya casi no hay. Ahí está. Y hago el cruce. Y luego hago otro cruce acá atrás. Así. Hago el cruce. Ahí está. Y aquí al final hago un puntito. Y ya queda. Si quieren poner otro puntito en otro lado, no hay bronca. Este lo corto. Ahí está. Y entonces, este lo voy a esconder con la aguja de canela. Y ya quedó. Vean, así lo escondo. Y corto.
Nos falta la pluma. La verdad no tengo plumas ahorita. Estoy pensando si hacerla y pegarla. Yo creo que la voy a hacer. Y la voy a hacer con un palillo, con un moldadientes. Y voy a hacerla así. Voy a cortar varias tiritas. Y voy a hacer esto. La voy a pasar por acá. Y voy a ir haciéndolas así. Voy a ir llenando tiritas por tiritas. Para ir formando la pluma. Vean. Luego me voy de este lado. Y jalo las dos puntas. ¿Ok? Ahí. Esto es paciencia. ¿Ok? Así. Y ok. Lo voy a llenar y ahorita regreso. Y le vamos a dar la forma a la plumita. ¿Ok? Le di la forma de la plumita. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya quedó. Pueden pegar el sombrero, pero yo lo voy a dejar así para que se lo quiten y se lo pongan. Entonces, creo que ya quedó. Y ahorita hago otro corto para que vean cómo quedó. Ok, ya quedó Remy. Espero que les haya gustado. Luego iré haciendo accesorios, pero por el momento lo voy a dejar así. El gorro va detenido diferente. Lo pueden pegar, porque sí lo pueden pegar. O no sé si pegarlo y ya mejor dejarlo fijo, pero eso sí depende ya de ustedes. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan y suscríbanse. Los invito a que se suscriban a los que no están suscritos. Si te late este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y regálame una manita arriba y déjame tu comentario.